¿Sí? Entonces vamos en estos momentos a escuchar al doctor Pedro Arango Ochante. Él es médico ginecobstetra del Instituto Nacional Materno Perinatal o Ex Maternidad de Lima, eh, pero actualmente él está trabajando en el Hospital Lima Este Vitarte. Doctor Pedro Arango, bienvenido, muy buenas noches. Lo escuchamos. Muy bien, buenas noches con todos, colegas. Vamos a hacer esta presentación sobre Doppler en ginecología. Mi nombre es Pedro Arango, soy ginecólogo del Hospital Lima Este Vitarte, también docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Para esta presentación declaro no tener ningún potencial conflicto de interés. Pues, ¿qué cosa vamos a ver en esta presentación? En esta presentación lo que vamos a ver es cuál es la utilidad del Doppler ginecológico, en el ultrasonido ginecológico. En realidad, el modo B es el más importante para el diagnóstico en ultrasonido ginecológico. Cuando hacemos una ecografía transvaginal, normalmente, o una ecografía transabdominal, lo que nosotros más importante vamos a catalogar es el modo B, ¿no? Las imágenes en escala de grises, y es el que hace el diagnóstico en la mayoría de casos. El Doppler puede corroborar el diagnóstico o complementa el diagnóstico y puede ser importante en algunas situaciones específicas. Pero el más importante, lo más importante es el modo B. ¿Ya? Eso es algo que deben tener en cuenta antes de empezar y ir avanzando. No por ser Doppler va a mejorar o va a ser mejor que el 2D. El efecto Doppler color fue introducido por Kurjak de Croacia en 1987. ¿Qué cosa es? Es la modificación de frecuencia de un eco que se produce cuando rebotan los haces de sonido en los glóbulos rojos, ¿sí? Antiguamente, se hablaba del índice de resistencia para catalogar ciertas patologías, ¿no? Donde decían que el índice menor a 0.5 era útil para decir si una lesión, una masa era benigna o maligna, pero eso ya no es cierto, ya así no es así. Hay un estudio de Testa que encontró que el carcinoma ovárico invasivo tenía un índice de resistencia que variaba de 0.25 hasta 1, o sea, un amplio margen. Y este valor en realidad ya no es útil. El Doppler espectral, el Doppler pulsado, no es necesario. En ginecología no es necesario, ¿no? Pero puede ayudar a descartar artefactos cuando nosotros creemos que no es un flujo. Le ponemos el Doppler espectral y vemos que no pinta, ¿no? Entonces, eso es para poder anular algunos artefactos. Entonces, el ultrasonido que mide la velocidad de los glóbulos rojos, ese es el efecto Doppler, ¿no? Nosotros tenemos acá, el efecto Doppler consiste en el cambio de frecuencia al movimiento, ¿no? Y eso es lo que mide en la ecografía. Acá tenemos nuevamente el flujo laminar parabólico del vaso sanguíneo que puede generar una onda, ¿no? En el caso de ser arterial, va a tener una sístole, una diástole, y venoso es continuo, ¿no? Acá lo vemos, el Doppler de la arteria uterina, que es muy conocido por los... Vamos a repasar un poco la irrigación del útero. La arteria uterina es rama de la arteria ilíaca interna, que es la hipogástrica. De la arteria uterina va a dar ramas, como son las arterias arcuatas, las arterias radiales, rectas y espiraladas. Tenemos acá nosotros
el Doppler que se coloca para ver la circulación, ¿no? Tenemos acá las arterias arcuatas y acá tenemos las arterias radiales. Hay que recordar nuevamente que de la arteria uterina salen las arterias arcuatas, las arterias radiales, pueden haber arterias rectas y las arterias espiraladas que ingresan hacia el endometrio. Acá tenemos una imagen muy clara donde podemos nosotros evidenciar la arteria, las arterias arcuatas y acá las arterias radiales. Acá se ve claramente las arterias arcuatas. Nosotros hemos hecho ecografías a pacientes posmenopáusicas y encontramos que esas arterias arcuatas tienen estas calcificaciones, ¿no? Es muy característico de las pacientes séniles. El flujo arterial de las arterias espirales, ¿no? Hemos dicho de que son una arteria recta, la arteria espiral, de la arteria radial, que ingresa hacia el endometrio, ¿no? Y podemos verlo en la ecografía con ciertos patrones de optimización para poder ver esas arterias espirales en el endometrio. Acá tenemos nuevamente la irrigación de la arteria uterina, que se anastomosa con la arteria ovárica, ¿no? Forma una red de anastomosis muy amplia. Esa es la vista anterior, la vista posterior. Nosotros tenemos que tener en cuenta, si nosotros queremos evaluar la arteria ovárica, tenemos la arteria, la anastomosis de la arteria uterovárica, y tenemos acá la arteria ovárica, ¿no? Este es el útero, este es el ovario. Ahora, les decía que no es útil el pulsado, ¿no? El Doppler espectral, no es útil, en diagnosticar patologías o determinar algún riesgo dentro de la evaluación de la ecografía ginecológica. Tenemos acá, por ejemplo, un Doppler de la arteria ovárica, pero también si agarramos en otro sentido, vamos a tener otro tipo de trazado, ¿no? Esta se acerca mucho a una arteria uterina, probablemente le hemos agarrado más cerca la parte de la anastomosis de la arteria uterina. Entonces es muy variable, ¿no? Depende mucho de este, el operador, ¿no? La forma. Por eso es que no se considera un Doppler pulsado para nada, ya no es útil. Ese valor de 0.5, olvídense, ya no lo utilice. Ahora, para Doppler, al igual que ya lo que han visto ustedes hoy día y van a ver el día de mañana, hay una estandarización, ¿no? Para ovario tenemos YOT, endometrio YETA, miomas y masas uterinas tenemos MUSA, para endometriosis profunda IDEA, anomalías congénitas, lo que hizo el ESHRE. Entonces, el consenso de ESHRE, ¿no? Entonces, siempre nos debemos guiarnos en base a consensos y de acá sacar las terminologías y las características que debemos usar para cada una de nuestras evaluaciones dentro de la parte ginecológica. Entonces, yo creo que una de las cosas que vamos a usar y lo más, tal vez, lo más importante de la charla es esto, la optimización del Doppler, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos a usar el Doppler. Entonces, el Doppler para ginecología tiene una escala baja. El PRF va de 0.5 a 0.6, o la velocidad tiene que ser menor o igual a 4 centímetros por segundo. Es muy importante el PRF, porque si tú tienes mucho PRF, como el PRF es mayor, es muy grande, las velocidades que son muy lentas en algunas neoformaciones o en algunas estructuras, no vamos a poder nosotros cuantificarlas ni observarlas. Vamos a creer que no hay, cuando en realidad es un problema de PRF. Entonces, este es el parámetro que no deben olvidar. Hay que darle una ganancia, pero claro, o sea, podemos estar nosotros con una ganancia de repente en 5, en 3, en 2, ¿no? Hay que subirlo, ¿no? 20, 30, 40. Entonces,
¿Cuál es la ganancia óptima? ¿Existe un valor de ganancia? ¿Existe que hay que darle ganancia 10, hay que ganar ganancia 50? No. Lo que uno hace para optimizar la ganancia es aumentar toda la ganancia del color y se va a pintar toda la caja de color definitivamente, pero luego empezar a bajar hasta que veamos que aparezcan realmente lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces esa es una forma de saber cuál es la ganancia apropiada. El filtro de pared menos de 50, ¿no? Hertz es un filtro de pared bajo para poder detectar movimientos muy lentos. El filtro de pared tiene que ser bajo, ¿ya? El ángulo de insonación siempre hay que darle, intentar que sea menos de 30 grados para poder obtener un- una adecuada coloración, una adecuada escala de color. Eh, Hay que tratar de optimizar a un tiempo real, que es más de 16 cuadros por segundo. Para eso nosotros usamos un tamaño de caja de Doppler pequeña. Muchas veces cambiando solo la caja, el tamaño de caja, aparece el color, ¿no? Hay que aumentar la profundidad, hay que usar zoom de resolución para estar en el área que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos medir el flujo adyacente a la lesión, ¿no? A lo que queremos nosotros. El cajón tiene que ocupar el área adyacente de la lesión que queremos ver, siempre. Entonces acá tenemos, por ejemplo, unos artefactos que es el aliasing, que es cuando, por ejemplo, acá le bajamos mucho el PRF a un vaso que tiene mucha velocidad. Entonces, si nosotros subimos el PRF, ya este tiene una buena velocidad, ¿no? Una coloración adecuada. Eso significa que el PRF es muy bajo para ese vaso. Hay un artefacto de streaming. O sea, a veces, por ejemplo, esto acá se ve claramente que es una colección interna. Y ese movimiento, si no le ponemos color, vamos a decir, este es algo sólido, entonces se pinta de color. No, es porque se está moviendo, ¿no? Entonces es el efecto streaming. Entonces acá vamos a ver, fíjense, este movimiento asemeja a que si estuviera un Doppler positivo, ¿no? Entonces, ojo, esto hay que tener bien en cuenta, ¿no? Entonces, esto es un artefacto, es un pseudoflujo, ¿no? Es un efecto streaming. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos estos úteros, este útero que está prácticamente central, y donde el haz de ultrasonido no es perpendicular al endometrio, no vamos a ver bien el endometrio, no vamos a caracterizar bien el útero. Entonces, si nosotros le ponemos un color y pinta por ahí algo medio raro, no sabemos de dónde viene, no está muy optimizado, nosotros debemos tener el haz de insonación perpendicular a la lesión que queremos ver. Eso es muy importante, ¿ya? Eso es muy importante. Perpendicular, esto no, esto está muy mal. Tenemos que hacer maniobras, empujar con el traductor, colocarnos detrás, en la parte anterior, posterior, a veces ayudarnos con la mano en el abdomen para poder un poco tener el útero casi horizontal. Pues acá ya lo hemos puesto horizontal y vemos claramente la delimitación de ese endometrio que nos parecía grueso, total no era grueso, y vemos claramente la circulación. ¿Ya? Entonces es importante que el haz de insonación en el Doppler sea perpendicular. Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta es poner la caja de color en el área de interés. Hay que colocar la caja de color en el área de interés, ¿no? Nosotros ponemos una tremenda caja que ocupa casi el 80%, 90% de la pantalla y vemos, esta lesión, no tiene Doppler.
Pero si nosotros le bajamos la caja, solamente el solo hecho de reducir el tamaño de la caja, fíjense, ¿qué ocurre? Aparece la lesión con el flujo Doppler positivo, ¿no? Otra de las cosas que le decía también era usar el PRF, ¿no? Entonces, el PRF que sea adecuado, que entre justo dentro de la caja. Si hacemos si no es el PRF, esto se nos sale de la caja. Si lo hacemos muy pequeño, ¿no? Entonces esto de acá también no va a ser algo adecuado, ¿no? Esto sobre todo en los que necesitamos ver velocidades, ¿no? Que en ginecobstetricia casi no se usa, pero en obstetricia sí usamos. Entonces, ahora vamos a pasar a ver las lesiones. Yo les voy a hablar más que todo del Doppler. No voy a caracterizar cada una de las lesiones, no voy a dar acá unas palabras tal vez pero yo me voy a centrar en el Doppler, ¿no? Porque todo esto lo van a ver, todos los consensos, van a verlo ustedes detalladamente como lo han estado viendo en la presentación anterior sobre las masas dentro del área ginecológica, ¿no? Entonces, los miomas pues son tumores pélvicos más frecuentes, después del pólipo cervical, ¿no? Entonces, normalmente cuando aparecen son nódulos hipoecogénicos en relación al miometrio, son redondos, bien limitados, pero más o menos cuando van creciendo, su ecogenicidad va a aumentar, ¿no? Entonces, el mioma tiene una pseudocápsula, esta pseudocápsula tiene una irrigación que nos va a permitir hacer un diagnóstico, ¿no? Que se trata de un mioma. Entonces, tenemos la clasificación FIGO, ¿no? Acá falta la 0, pero la 1 es aquel que se encuentra dentro de la cavidad este, uterina. El 2 es el que está más del 50% dentro del miometrio y menos del 50% en la cavidad. El 3 es el que toca a la cavidad endometrial. El 4 es el intramural. El 5 es el que está más cercano al miometrio, más del 50%. El 6 es el que tiene, eso es el subseroso, el que está más del 50% en la serosa. El 7 es el sésil y, o parasitario. Tenemos acá una de las características de los miomas es la presencia de pseudocápsula, y acá tenemos con el Doppler, podemos ver cómo hay la circulación, ¿no? Cómo el Doppler se pinta alrededor de la pseudocápsula. Entonces, esto se logra con optimización. A veces le ponen el color y no ven esta cápsula. ¿Por qué? Porque no han optimizado previamente. Para ver esto, tienes que optimizar. Si no encuentras esto, no vas a optimizar. Es porque no has optimizado, ¿no? Acá tenemos, no es un mioma, sino es una adenomiosis que tiene Doppler translesional. Acá tenemos un mioma, donde tenemos el Doppler periférico. Acá igual, con una tecnología de cristal. Y acá en 3D, una reconstrucción de la vascularidad del mioma. Ahora, acá veían, pues, dentro de la ecografía pélvica, encontraron una masa sólida cercana al útero. Entonces, todo el mundo pensaba tumor sólido de ovario, ¿no? Entonces, acá ayuda el Doppler, ¿no? Entonces, con el Doppler se pudo ver que había una circulación desde el útero hacia ese tumor sólido, ¿no? Que era un mioma exofítico, ¿no? Un mioma tipo 7. Pues acá igual otro
mioma esofítico, hay que ver la vascularización del útero al fibroadenoma, ¿no? Entonces, nacía, venía de acá. La adenomiosis normalmente se caracteriza por tener un útero globuloso, aumentado de tamaño, hay una simetría de paredes, hay una ecotextura miometrial irregular, con presencia de áreas quísticas, hay estriaciones lineales del signo de ventilador, eh, el límite endometrial, miometrial es irregular, hay un signo de interrogación, ¿no? La S itálica, ¿no? Entonces, básicamente las características ecográficas en general de la adenomiosis, ¿no? Entonces, pero en Doppler, los signos directos, nosotros tenemos, por ejemplo, acá está, estos son los signos directos, donde tenemos nosotros quistes intramiometriales, líneas y yemas subendometriales. Acá vemos esto de acá, estas yemas, o tenemos islotes hiperecogénicos, ¿no? Pues acá tenemos la simetría uterina, tenemos el sombras en abanico, tenemos acá la vascularización translesional y el útero globuloso, ¿no? Y acá hay una zona de transición miometrio, endometrio irregular, ¿no? Entonces, estos son los signos directos e indirectos, ¿no? Los tres primeros son los signos directos y los que están acá son los signos indirectos. Entonces, tenemos adenomiosis, los vasos translesionales. Los vasos translesionales es característico en el Doppler, ¿no? Vamos a ver algo sobre la malformación arteriovenosa adquirida, ¿no? Porque hay malformaciones arteriovenosas en ginecología congénitas y adquiridas, ¿no? La mayor cantidad de malformaciones arteriovenosas adquiridas son secundarias a procedimientos quirúrgicos ginecobstétricos, legrado, cesárea, tratamiento contra el embarazo ectópico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se diagnostica. Este es parte de un artículo que se está publicando en la Maternidad de Lima, cuyo autor es el doctor Carpio. Entonces tenemos acá en el 2D, pues vemos una estructura, ¿no? Que cualquiera diría, bueno, esto es una adenomiosis, ¿no? Pero al ponerle el Doppler, tiene un Doppler de alto flujo, ¿no? Entonces eso nos llama la atención. Entonces acá hay otra malformación arteriovenosa, acá una reconstrucción 3D del flujo, así se ve. Entonces, malformación arteriovenosa adquirida, un ovillo multidireccional, ¿no? Donde hay aliasing, flujo puede ir de 25 centímetros por segundo hasta 150 centímetros, ¿no? Entonces, acá también le han querido dar el valor de la impedancia, que tiene menos, un R y R menos de 0.4, pero en realidad es muy variable, ¿ya? Entonces, es muy importante optimizar el PRF para poder tener un buen trazado, ¿no? Porque a veces, como son vasos de mucha velocidad, tú le pones un PRF bajo, entonces todo se pinta, ¿no? En cambio, cuando tú le pones, empiezas a subir el PRF, va a verse mejor la imagen. Ese es otro ejemplo y ese es su trazado de la malformación arteriovenosa, ¿no? Sarcomas uterinos, ¿no? El sarcoma uterino, incluyendo el leiomiosarcoma, sarcoma estroma endometrial, es el tumor mesenquimal maligno más frecuente, ¿no? Pero su prevalencia es muy, muy baja, ¿no? 0.014 hasta 0.5. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que puede ser un sarcoma uterino? La presencia de áreas quísticas, bordes tumorales irregulares, vascularidad intralesional moderada, abundante,
y la ausencia de calcificaciones deben aumentar la sospecha de malignidad, ¿no? La vascularidad. Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos una ecogenicidad uniforme, bordes tumulares irregulares, no se ve por acá donde está el borde. Tenemos la vascularidad intraleccional, tenemos la presencia de áreas quísticas, necrosis central, no hay calcificaciones, eso nos orienta que puede ser un sarcoma, ¿no? Mira, esto, por ejemplo, es un sarcoma, pero acá al parecer no está muy optimizado el Doppler y por eso no pintaba, pero lo catalogaban así. Pero por patología salió un sarcoma, un leiomyosarcoma en una mujer de 50 años. Acá tenemos una tumoración donde hay un área quística, pero miren, hay calcificaciones. Igualmente acá hay el Doppler es periférico. Esto resultó ser un leiomioma degenerativo en una mujer de 31 años. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema de los sarcomas uterinos? Que los estudios fueron retrospectivos, hay evidencia escasa, signos instintivos con los miomas, las masas son vascularizadas, hay masas no homogéneas, ¿no? Como hemos visto nosotros, y son irregulares con áreas quísticas. Entonces, eso es lo que no nos permite mucho diagnosticar por ecografía. Es muy difícil muchas veces diagnosticar por ecografía un sarcoma. Doppler en la cavidad endometrial es más o menos el score realizado por el ORATS, para el consenso de IOTA, ¿no? Donde uno valora la cavidad endometrial cuando no hay nada de color, no hay señal, el 2 es color mínimo, 3 es color moderado y abundante color, ¿no? Esas son las características. En realidad, el 1 y el 4 sí uno puede estar seguro de que lo cataloga así, pero en el 2 y el 3 hay mucha controversia en la catalogación, ¿no? Pero así es como está en consenso. Pues acá nosotros tenemos una lesión endometrial donde pues, definitivamente tenemos una circulación muy aumentada, ¿no? Una mujer posmenopáusica. El problema del diagnóstico de este tipo de lesiones es en mujeres premenopáusicas. En las posmenopáusicas es más fácil, ¿no? Dentro de la cavidad endometrial también podemos tener la presencia de pólipos endometriales. Sabemos que es una hiperplasia localizada de las glándulas endometriales. Ecográficamente se observa una masa hiperecogénica, ¿no? Es blanquito porque como está con eso debido al refuerzo acústico que tiene, ¿no? Como son glándulas, un conjunto de glándulas, las glándulas tienen agua, entonces hay un conjunto de glándulas ahí juntas que estas van haciendo un refuerzo acústico, ¿no? Entonces, por eso es que se ve medio blanco brillante, ¿no? Puede delimitarse la línea endometrial, es regular y brilla, ¿no? La histerosonografía nos ayuda mucho más a poder visualizar un pólipo endometrial, ¿no? Entonces tenemos acá el pólipo endometrial con un pedículo único, ¿no? Es característica del pólipo endometrial, pero tienen que optimizar, como hemos mencionado. O sea, dicen, no, a mí no me sale, yo no lo veo, no veo el color, no tiene, ¿no? Entonces, si tú no optimizas, no vas a encontrar estos patrones, ¿no? Como les decía, lo más importante de toda esta presentación es la optimización. Se tiene que optimizar. Entonces, si optimizan, van a encontrar este tipo de patrones, ¿no? Acá en el 2D, donde se ve el área hiperecogénica, muchas veces los maestros de la ecografía que nos enseñaron, pues ellos no necesitaban Doppler, haciendo esto ya podían identificar pólipo. Acá tenemos otra lesión, un pólipo con su vaso nutricio, igual acá hay un poco de líquido que hace contraste. Ahora, hay pólipos endometriales que no se pueden ver, no se pueden ver,
casi, o sea, lo ideal es pues hacer este estudio en los primeros 6 días, 5 días del ciclo menstrual, ¿no? Pero a veces nos llega así, ¿no? Entonces, prácticamente el endometrio secretor no nos deja ver bien las cosas, pero si nosotros utilizamos el Doppler, podemos encontrar esta imagen. Hay pólipos largos, ¿no? Así como, ¿cuántos hemos visto nosotros en consulta esto? Entonces, definitivamente es un pólipo endometrio, ¿no? Con un pedículo largo, ¿no? Pues acá tenemos los pólipos vasculares, ¿no? La torsión ovárica, ¿no? Entonces, la torsión ovárica, nosotros tenemos que pensar en pacientes que presentan dolor localizado, resulta de una obstrucción arterial venosa, presenta un aumento de tamaño y se encuentra hematoso, ¿no? Hay un aumento de tamaño de la lesión, múltiples folículos periféricos, poco o ningún flujo vascular. Ahora, puede ser que el ovario que presente torsión siga presentando flujo, ¿no? Entonces, ya sea de forma central o periférica. Entonces, a veces, antes decían, no, no hay flujo, está torcido, pero no sabemos hasta qué punto es esa torcedura que no permita o no el flujo. Entonces, han hecho un estudio en el cual un metaanálisis en el año, publicado en el año 2022, donde evaluaron una serie de patrones, ¿no? Los patrones que evaluaron fueron el edema ovárico, ¿no? Acá está, hay un edema ovárico, la masa anexial, el signo del remolino, ¿no? El signo del remolino y el Doppler, el flujo Doppler del ovario. Y líquido en la cavidad pélvica. Entonces, lo que encontraron fueron, pues, ¿qué encontraron de estos signos, ¿no? Del edema, de la masa anexial, del signo del remolino, del flujo Doppler, del ovario y del fluido pélvico. ¿Qué encontraron? Entonces, la presencia de una masa anexial o de líquido tiene una precisión diagnóstica deficiente como signo ecográfico de torsión anexial, ¿no? O sea, si vemos líquido o masa anexial, probablemente no sea lo mejor. En cambio, la presencia de edema ovárico, el signo del remolino, el flujo Doppler ovárico disminuido o ausente, tiene buena especificidad, pero sensibilidad moderada para detectar la torsión anexial, ¿no? Entonces, estos signos, estos 3 signos debemos buscar para poder diagnosticar torsión ovárica, ¿no? Pues la presencia de edema ovárico, ¿no? Y el signo de remolino. Bueno, acá es algo que ustedes ya estaban viendo, solo con respecto al ORRAS, ¿no? Tiene una serie de clasificaciones para ver si, pues, esta es la versión 2022, que fue publicado en 2023, donde agregan categoría 0, ¿no? Tipo el BIRAS, ¿no? Entonces, donde el riesgo de malignidad, ese es en este porcentaje dependiendo de esto, ¿no? Entonces, nosotros nos guiamos para la clasificación de masas, el ORRAS, ¿no? Se habla de lesiones benignas como el cuerpo lúteo, el signo del fuego, no se olvide, la corona radiada, tenemos también el endometrioma, este es un endometrioma luteinizado, cuando tenemos que hay un flujo periférico. Un quiste hemorrágico, el coágulo, si tú lo haces movimiento, esto se mueve. Entonces, en las lesiones ováricas también igual, ¿no? Hay el score de colores, score 1, score 2, score 3 y score 4. El 1 y el 4 es fácilmente diferenciado, pero entre el 2 y el 3, ahí está, ahí viene toda la duda, ¿no? Acá está lo mismo. Y tenemos acá sin color 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. Entonces, dependiendo de lo que te salga en el 2D y con el Doppler, tú puedes clasificar, ¿no?
Entonces, hasta el hora 3, hora 2, casi no usamos Doppler, pero lo que normalmente son, pues, este, benignas, ¿no? Lesiones benignas. Para otras lesiones, sí, ¿no? Usamos el color, ¿no? Score de color 4, como llega ahora 4, score de color 4, color de color 3. Entonces, dependiendo que hay un algoritmo que nos va a decir de cómo clasificar, ¿no? Y el cuadro de color entra dentro de todo este algoritmo, ¿no? El patrón de color. Bueno, ahora vamos a ver algo, algunas así misceláneas, como por ejemplo el vaso principal, ¿no? El Ead Basel. Entonces, esto es muy, 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 muy frecuente en presencia de tumor. Esta es una masa ovárica, pero esta es una metástasis, ¿ya? Entonces, es un signo del vaso principal que se ramifica como un arbolito, ¿no? Fue reportado en el 2008. Entonces, esos signos de metástasis, ¿no? Es un signo de metástasis. Entonces, es un vaso mayor que penetra de la periferia hacia la parte central, con una morfología en forma de árbol, ¿no? Entonces, este vaso principal se detectó en el 35% de tumores metastásicos y solo 2 casos en carcinoma ovárico primario, ¿no? O sea, más se encuentra en metástasis y casi no en carcinomas ováricos primarios, ¿no? Entonces, sobre todo metástasis de estómago, de mama y ganglios linfáticos, ¿no? Vamos a ver el síndrome de congestión pélvica, ¿no? Este es algo que uno hace la ecografía y vienen pacientes con dolor, ¿no? Que luego que le va a ver, después de verle la regla, tiene mucho dolor, tiene dolor postcoital, es un dolor bilateral, a final del día aumenta el dolor. Entonces, pues, podemos estar frente a un síndrome de congestión pélvica, ¿no? Y a veces pensamos que pues, es endometriosis y de repente no es endometriosis, es una congestión pélvica, ¿no? Hay un flujo retrógrado de la vena ovárica que podría ser la causa de esta congestión pélvica, ¿no? Entonces, la ecografía Doppler y la resonancia han sustituido actualmente la fibrografía. La flebografía, pues, es un procedimiento diagnóstico histórico que podía mostrar imágenes de dilatación venosa y de éstasis que reflejaban la incompetencia de las válvulas. Entonces, hay que observar la cantidad y el tamaño de varices y lagos venosos del útero que rodean, o sea, de lagos venosos que rodean al útero y para sospechar en una patología venosa pélvica, ¿no? Entonces, sospechamos cuando contamos más de 5 lagos venosos de un tamaño superior a 5 o 6 milímetros. Entonces acá está el origen probable de una estasis venoso de la vena ovárica, ¿no? A veces ya cuando primero está descompensado y el compensado ya incluso esto se puede dilatar hasta las varices vulvares, ¿no? Entonces ver varices vulvares. Entonces pacientes con varices vulvares probablemente tengan es un problema de congestión pélvica, ¿no? Pues acá tenemos, muchas veces hemos visto estas ecografías, le hemos puesto el Doppler y mira, se pinta, ¿no? Y vienen pacientes con dolor, ¿no? Ahora, hay tratamiento médico que tiene que ver la supresión hormonal con progestágenos o otros análogos de la hormona liberadora de inhibitante. El tratamiento puede también estar de la mano con una embolización, ¿no? Entonces, el síndrome de congestión pélvica, diagnóstico diferencial con un efecto, con una masa, ¿no? Un, con la presencia de una masa, eh, podría ser también, ¿no? Entonces dicen que cuando es una congestión pélvica, uno hace una maniobra de Valsalva y el flujo que estaba lento aumenta, ¿no? En cambio, cuando es un problema
obstructivo, por un compresivo, cuando hace maniobra de Valsalva, no hay reflujo y por lo tanto disminuye esto, ¿no? Es una forma también de hacer un diagnóstico diferencial para ver si es obstructivo o si es una insuficiencia venosa. Muchas gracias. No sé si tendrán alguna pregunta.